A una pequeña niña en sus primeros 4 años de vida, con la inocencia de descubrir el mundo, le fue arrebatada la vida a manos de quien indudablemente debió amarla y protegerla. El último rostro que la niña vio fue el de nada más y nada menos que el de su propia madre. Este caso fue un suceso atroz que sacudió a la sociedad mexicana por la brutalidad y crueldad del asesinato. Más adelante entenderán mejor el contexto completo, pero en este punto me parece importante mencionar el nombre de la niña, quien fue incorrectamente conocida como la niña de las calcetitas rojas, porque esa prenda de vestir fue característica cuando se encontró su cuerpo sin vida. Sin embargo, llamarla de ese modo es algo que la revictimiza, por lo que a partir de este momento conoceremos el triste caso de Guadalupe Medina Pichardo, también conocida como Lupita. Lupita nació el 16 de enero del 2013 en Nezahualcóyotl, Estado de México. Era la más pequeña de 4 hermanos que por dificultades familiares tuvieron que vivir en diferentes hogares. Mis hijos nunca han vivido conmigo. Yo a mi hija, la grande, a Belén, se la entregué a mi mamá. Mi mamá la cuidaba y mi mamá la tenía. Yo nunca tuve a mis hijos. Lupita no fue registrada ante la ley cuando nació, ya que su madre acudió con una partera y no a un hospital. Pasó el tiempo y jamás la dio de alta ante el registro civil, lo que dificultó su identificación. Su historia es desafortunadamente como la de muchas niñas en México, proveniente de padres con problemas de adicciones y con un entorno familiar y económico poco favorable. La madre de Lupita, Yadira, conocida en las calles también como Monse, creció en situaciones complicadas que con el paso del tiempo le hicieron tomar caminos y decisiones que afectaron su vida, adicciones, abusos y delincuencia. Con el papá de mis hijos, con él me drogaba. Los dos nos drogábamos juntos. Preferí la droga que el estar con mi familia, que el estar con mis hijos. Nunca me hice cargo de mis hijos. Ese último camino la llevó a ser arrestada en diciembre del 2013, por lo que Lupita, siendo tan solo una bebé de 11 meses de edad, quedó a cargo de su abuela materna. Se conocen pocos datos de la vida de Lupita, pero se sabe que siendo bebé, mientras su mamá estaba en la cárcel, una de las hermanas de Yadira la empeñó o vendió a una familia que vivía cerca. Mi hermana Evelyn la fue y la empeñó por 300 pesos. Ya de ahí, pues yo siempre que hablaba yo a mi casa, le preguntaba a mis hermanas por ella. Siempre me ponían pretextos para no hablar con ella. Yadira estuvo presa en el reclusorio por el delito de robo aproximadamente 2 años y medio, y Lupita fue viviendo y creciendo en diferentes hogares. Durante ese tiempo, sus tías Marina y Luz, su abuela materna y algunas personas que la conocían intentaron rescatar a la niña, pero como no se tenía el registro o acta de nacimiento, se fueron complicando las cosas. Cuando Yadira salió de la cárcel, en abril del 2016, fue a buscar a Lupita y vivieron solas por un tiempo en un cuarto que rentaba al lado de la mamá de Yadira. Un tiempo nada más vivíamos las dos. Yo y Lupita dejé de drogarme como un mes. Lamentablemente, pasando cerca de un mes viviendo juntas, Yadira recayó en las drogas y dejó a Lupita encargada de nuevo con su mamá. Empecé otra vez a drogarme y me vuelvo a salir de mi casa y dejo a mi hija con mi mamá Chela. Me salgo de vivir ahí la casa de donde yo rentaba con Lupita y la dejo. Un día, Lupita se salió de la casa y fue con unos vecinos quienes ya habían visto la situación de la niña. Durante casi 15 días, nadie fue a buscar a la pequeña, hasta que a mediados de febrero del 2017, Yadira y su actual pareja, Pablo, fueron por ella y se la llevaron a vivir con ellos. Pablo, de 29 años de edad, conoció a Yadira en las calles. A él lo conocí allí en la calle donde yo iba a comprar mi vicio. Él estaba tomando una cerveza. Yo fui a comprar mi vicio y me dice, ¿te invito a cotorrear? Le digo, pues sí. De ahí nos empezamos a tratar. Él era alcohólico y Yadira consumía drogas, por lo que se conocieron en ese medio e iniciaron una relación sentimental al punto de vivir juntos. Cuando se llevaron a vivir a Lupita con ellos, seguían con sus adicciones. Cuando yo me voy a vivir con Pablo, al mes es cuando yo voy por Lupita. Ese día que yo me la llevo, iba drogada y al otro día, ya cuando yo reacciono, ya vi a mi hija conmigo. Vivió con ellos poco tiempo. Entonces de ahí empezó a vivir mi hija conmigo. Todo estaba bien, perfecto. Así que entremos de lleno con los terribles hechos.
El 18 de marzo de 2017, vecinos de un municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, encontraron el cadáver semidesnudo de Lupita en un lugar conocido como el Bordo de Xochiaca y lo reportaron a la policía municipal. La niña estaba tirada frente a una base de autobuses. Al momento de encontrar la escena del crimen, se hizo el levantamiento de los hechos descrito en una ficha de investigación que revela los datos generales de cómo fue encontrada la menor. Les comparto los datos más relevantes del escrito original. Fue descrita con edad aproximada de entre 3 a 5 años, estatura de 95 centímetros, complexión delgada, tez morena a clara, cabello corto color oscuro, cejas semipobladas, ojos color café, nariz recta, boca y labios medianos. La niña portaba una sudadera verde, una playera morada con un hada y en la parte inferior solo llevaba puestas unas calcetas rojas. Al lado de su cuerpo se encontraba una cobijita con figuras de ositos, un pantalón con figuras de estrellas, su ropa interior y unas botas negras. Las imágenes que acompañaban esa ficha mostraban las agresiones que recibió la pequeña niña. Tenía la cara llena de tierra, partes íntimas visiblemente lastimadas, cicatrices en la ingle, la cadera e incluso marcas de mordidas en las costillas, golpes en los ojos, nariz y boca lastimadas y su cabeza descansaba sobre la cobijita. Las primeras notas reportaban que tenía aproximadamente 4 o 5 años y por la forma en que fue encontrada se creía que había sido violada antes de ser asesinada a golpes. No se tenía más información y se esperaba conocer la identidad de la niña. En la foto que circulaba por medios de comunicación se notaba una parte de su pierna con las calcetas rojas. Al desconocer la identidad de la niña, se le comenzó a identificar como la niña de las calcetitas rojas. Es justo en ese momento donde entra la gran participación de una periodista y activista en temas de feminicidio conocida por el seudónimo de Frida Guerrera. Se sabe que casualmente el 17 de marzo de ese año, Frida estaba de viaje y conoció a Irma, fiscal de feminicidios en el Estado de México. Tuvieron una breve plática y por la labor a la que se dedicaba Frida, la fiscal le dio su número telefónico para que algún día tomaran un café y platicaran sobre el tema de feminicidio. Cuando Frida se enteró del caso de la niña y notó que se desconocía su identidad, envió un mensaje de WhatsApp a la fiscal para solicitar su apoyo con la imagen de la cara de la menor para tratar de apoyar con la difusión, pero el mensaje se quedó en visto y no hubo ninguna respuesta. A pesar de ello, Frida se encargó de difundir el caso en sus redes sociales para tratar de dar mayor visibilidad, que se esclareciera la identidad de la niña y se lograra atrapar a quien había cometido ese acto tan atroz. Frida fue narrando toda su experiencia en redes sociales, pero les comentaré los puntos clave de su gran labor misma que permitió encontrar y describir la vida de Lupita. En abril del 2017, a través del hashtag Feminicidio Emergencia Nacional, pidió datos e información para saber quién era la menor de edad. Miles de personas se sumaron a la búsqueda, pero no tenían un rostro confirmado o una foto que pudiera ayudar a identificarla. En septiembre de ese año, Frida se enteró por diferentes fuentes que la niña había sido sepultada en una fosa común, cuestión que alarmó aún más al activista y siguió pidiendo apoyo de sus contactos para tratar de descubrir quién era la pequeña niña. Frida tuvo el apoyo de un dibujante y del artista forense Rosa Alejandra Arce para que se hiciera un retrato de la niña con la información que se tenía hasta el momento. Ese boceto salió a los medios el 31 de octubre. Ese mismo día, Frida supo que una fiscal dio una entrevista y dijo que esa pequeña la habían sepultado en una tumba privada de un panteón en Naucalpan y no en una fosa común. Como no sabían el nombre, pusieron en su tumba el nombre de Angelita y la fecha de su muerte. Frida acudió al lugar y dejó ver el desinterés de las autoridades por identificar el verdadero nombre de la menor y lo que le había ocurrido. Con la única imagen que se tenía de la niña era imposible obtener su rostro. Una fuente muy confiable de Frida le hizo llegar 3 imágenes adicionales demostrando la brutalidad de las agresiones que sufrió la pequeña en sus últimos momentos. Me llega afortunadamente 3 fotos muy dolorosas y que pues lamentablemente de esa foto es que yo logro, con ayuda de una dibujante, el primer boceto. Esas imágenes ayudaron a que nuevamente el artista forense realizara un boceto aún más apegado al rostro de la pequeña. Ese boceto se dio a conocer en noviembre del 2017. A partir de ese segundo retrato, el caso tuvo mayor difusión. Pues era una niña
completamente llena de golpes, mordidas, todo el lado derecho, desde aquí hasta su rodilla, una mordida de en medio de las piernas, toda llena de tierra. Tenía un antifaz morado, un golpe de este lado, y sus labios llenos todos completamente de tierra. No los podíamos distinguir porque pues no se sabía si era la tierra o estaban hinchados. A mí las fotos me dicen que la niña fue violada. Muchas personas buscaron a la activista con posibles datos que fueron aportando mayores detalles. Días después, recibió un mensaje por redes sociales de alguien que quería platicar con ella. En una llamada telefónica, supo que se trataba de Marina y Luz, las tías de la niña. Yo me quedé en una calle y mi cuñada fue y le preguntó por la niña y Monse le dijo que no, que la niña se la había quitado su papá. Yo dije, sí, algo raro hay, sí le pasó a la niña algo. Sí, ya estoy segura de que es la niña. Y hablo con Frida. Frida viene a verme. Me dice que sí, que existe una carpeta. Ella me muestra unas fotos de la niña. Pues ya ahí comprobé que sí era ella. Luz María es la tía de la niña, hermana de Shadira. Fue la que más insistió y más estuvo ahí como atrás del tema. Para el 14 de diciembre de ese año, recibió otro mensaje. El joven quería hablarle sobre la niña. Se vieron al día siguiente y él le mostró una foto y un video de la pequeña con vida. Al verlo supo que efectivamente se trataba de ella. Gracias a ello se conoce el único video con la voz y rostro de Lupita. Ese video fue grabado en diciembre del 2016 y se puede escuchar a la niña mencionando entre algunas cosas que tenía hambre. ¿Cómo te llamas? Lupe. ¿Y quién es tu papá? ¿Cuántos años tienes? 2. 2 años. ¿Te quieres ir a vivir conmigo? Sí. A ver, enséñame tus zapatos. ¿Quieres un pantalón? Sí. ¿Qué le vas a pedir a los reyes? Unas leyes. ¿Le vas a pedir unos reyes? ¿Sí sabes qué son los reyes? Sí. ¿Qué son? ¿Qué son las leyes? Los reyes, los que traen juguetes para los niños. Porque se portan bien. ¿Ya comiste? No. ¿No has comido? No. ¿Desde cuándo? Como ahorita. Ahorita, híjoles, ¿tienes hambre? Sí. Ok. ¿Mucho? ¿Te quieres ir a vivir conmigo? Sí. ¿Sí? ¿Quién te trajo aquí? Yo solita. Esa persona comentó que la niña vivió con él y su familia durante unas semanas, pues su madre, a quien describió como adicta, se la había regalado y tiempo después regresó por ella. La cuidó por un tiempo y Lupita ya no quiso regresar con su abuela. Incluso se sabe que tenían intenciones de adoptarla, pero como la niña no estaba registrada, no era un proceso sencillo y la madre podría quitárselas en cualquier momento, y efectivamente eso ocurrió. Doña Rosa se le iba a llevar uno de sus hijos para Estados Unidos. O sea, le iban a registrar como su hija. Siempre para mí fue más importante las drogas. Y entonces para mí era mucho mejor que mi hija se fuera, que mi hija estuviera con esa familia. Yo sabía que mi hija iba a estar bien, mejor que con mi familia, mejor que conmigo, ¿no? Es así como llegamos a la resolución del caso, con un giro en la historia que indudablemente deja sin palabras. Gracias a todo el trabajo por parte de la activista Frida Guerrera, a la sociedad que ayudó con la información y difusión del caso, al antecedente de maltrato que interpuso la mamá del padrastro y a la identificación y reconocimiento de Lupita por parte de sus 2 tías maternas, se pudo detener a Yadira y a Pablo. El 20 de diciembre de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a la madre y padrastro de Lupita. Una semana después fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, inicialmente por otros cargos relacionados con sus adicciones, posteriormente bajo cargos de homicidio. Días después de haberlos detenido, hubo un comunicado de la Fiscalía Mexiquense que indignó a varios activistas porque la autoridad se estaba atribuyendo el esfuerzo de haber identificado a la niña. A raíz del hallazgo, agentes de investigación de la Fiscalía Estatal realizaron diversas diligencias para poder identificar a la víctima, y de igual manera se realizaron los trámites correspondientes para sepultar a la menor en una tumba en un panteón del municipio de Naucalpan. Tras conocer la versión oficial, Frida Guerrera comentó su molestia en un video para redes sociales, aclarando: en el comunicado que sacan hoy, dicen que ellos realizaron la diligencia. Fuimos la sociedad civil la que ayudó a identificar quién era la niña y dar con el paradero de sus familiares. Es más que evidente que no hicieron su trabajo.
Finalmente recalcó que parte de la molestia de las autoridades se debía a que el caso se hizo público ante medios de comunicación y terminó exponiendo aún más cómo se trató el caso por parte de la Fiscalía. Haces una ficha para identificarlo, lo lanzas, ellos nunca lo han hecho. Y si permitimos que como sociedad eso quede así, en la impunidad, se va a volver a repetir las veces que se le ocurra a cualquier sujeto hacerlo. Después de que Yadira y Pablo fueron detenidos, los abogados de la familia de Lupita y activistas, incluida Frida Guerrera, dieron una conferencia de prensa en la que exigieron a las autoridades llevar el debido proceso para hacer justicia a Lupita. Marina y Luz María Medina, hermanas de Yadira, contaron que su hermana no era cercana a ellas y que casi no veían a su sobrina. Marina dijo que tenía mucho tiempo sin tener contacto con ellas y que a Lupita no la había visto desde que tenía 3 años de edad. Yo no tengo contacto con mi hermana, crecimos separadas. Esa fue la razón por la que yo no busqué a la niña. Yo la dejé de ver cuando ella tenía 3 años. Cuando Marina se enteró que la niña había sido identificada, fue al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl a preguntar sobre el caso, pero comentó que se portaron un poco groseros porque le cuestionaron por qué no había acudido antes. Para empezar me dijeron que el caso ya estaba cerrado. Fui al Palacio Municipal, a donde se portaron un tanto groseros, porque hacen sentir culpable a las personas, porque dicen las autoridades que por qué uno no hace las cosas a tiempo. En algunas ocasiones, ambas hermanas pidieron a Yadira quedarse con Lupita, pero no tuvieron éxito. Sí nos dicen que por qué no hicimos nada, que por qué hasta ahorita y que por qué esto, porque no sabíamos. Luz María contó que la última vez que las vio, la niña tenía una quemadura en la cintura y que ella fue quien dirigió al activista al lugar donde vivían Yadira y Pablo. Me duele porque la última vez que yo la vi, ella estaba quemadita de su cuerpo. Señala que Yadira le aseguraba siempre que preguntaba por la menor que la niña estaba bien. En una ocasión le dije, déjala aquí. Lupita me agarró de la mano y me dijo que no quería irse. Porque a mí mi hermana me decía que la niña estaba bien. Los comentarios finales de Luz María hacían referencia al dolor que sentía porque tiene hijos y no quisiera que pasaran por algo así. Lo hago porque soy madre. No me gustaría que a mi hija le pasara lo mismo, porque soy mujer. Marina finalmente comentó, es mi sobrina, está siendo muy duro para mí. Ha sido muy difícil todo esto porque las autoridades no hicieron nada. De acuerdo con ambas tías de Lupita, en la fiscalía les habían negado en varias ocasiones tener acceso a la carpeta de investigación y por ello sus abogados demandaban que se les reconociera su personalidad jurídica, pues habían presentado pruebas de que eran familiares y con ello podrían tener acceso al expediente con el objetivo de que pudieran buscar la verdad y la justicia. Frida Guerrera también dijo que desde que la niña nació andaba de un lado a otro. La niña andaba de un lado a otro, con una familia, con otra. De repente era rescatada por su abuela, de repente quería rescatarla su tía. Y ella vivía en una vecindad allí en Lago Cucheo. Lupita llega a una casa muy cerca, llegó el 20 de diciembre del 2016. Y llega entonces con esta familia, abraza a la abuelita y le dice, abuelita, tengo hambre. A mediados de febrero del 2017 la niña es quitada de ese lugar por su mamá y el padrastro. Mencionó que incluso un día antes de que el cuerpo de la menor fuera encontrado, la madre de Pablo acudió al DIF para denunciar el abuso contra la menor. Intentó ir a DIF para hacer saber lo que estaba pasando con la niña, que la habían golpeado muy fuerte el 17 de marzo y pues nadie dijo nada. Pues ahorita estamos esperando que las autoridades terminen de hacer ahora sí lo que tienen que hacer, porque pues es evidente que todo lo que se hizo, toda la investigación, toda la información, todo se les entregó. Las investigaciones sacaron a la luz la calidad de vida de Yadira y Pablo, personas con adicciones y que se dedicaban, entre otras cosas, a robar a las personas que pasaban fuera del metro Pantitlán en la Ciudad de México. El proceso legal fue largo. Hubo diferentes audiencias en las que se recabó información y pruebas importantes. En sus primeras declaraciones, ambos aceptaron haber regañado y golpeado a la niña por no avisar que necesitaba ir al baño y porque no dejaba de llorar. Especialmente a Pablo se le atribuía la culpabilidad por los golpes que causaron la muerte de Lupita. Incluso se pensaba que él era el responsable del abuso sexual que se había cometido contra la niña. Sin embargo, las pruebas de semen no coincidían con las que se habían encontrado en el cuerpo de la pequeña. Después de que fue basurificada, desechada como basura en este terreno por su
madre y por su padrastro. Todavía hubo un tercer agresor que hasta el momento desconocemos quién es, que viéndola ahí tirada sin vida, golpeada, abusó de ella, la violó en el momento muerta. Casi 2 años y medio después del lamentable asesinato de Lupita y después del proceso legal, los responsables recibieron una condena ejemplar. En septiembre del 2019, un juez sentenció 88 años de prisión a Yadira Medina Pichardo y a Pablo Rodríguez Escamilla, ya que de acuerdo con las autoridades, ambos confesaron el asesinato de la niña. Además del tiempo que pasarán en prisión, deberán cubrir multas por 449,115 pesos, pagar 165,323 pesos como reparación del daño material y 75,490 pesos como reparación del daño moral, mismos que serán entregados a la familia de Lupita. Como la pequeña niña no tenía registro, la autoridad determinó que Lupita sería registrada como Guadalupe Medina Pichardo para darle identidad legal ante la sociedad. Va a tener su nombre legal como un tributo porque ella lo merecía. Los 3 hermanos de Lupita tendrán que ser apoyados por las autoridades para que puedan tener una buena educación desde el nivel básico hasta el superior. 2 de sus hermanos están con una familia que los ama y los protege, y su hermana mayor está con una de sus tías maternas. Como les mencioné, este caso dio un giro impactante que sin duda estremece a cualquiera. Pablo y Yadira fueron sentenciados y ambos declarados culpables de la muerte de Lupita. Sin embargo, aproximadamente 7 años después del terrible asesinato, dio una entrevista estando dentro de la cárcel en la que, entre algunas cosas, narró cómo fue su infancia y su vida, hasta que finalmente, y con una frialdad desconcertante, confesó que ella había sido la única que había golpeado a su hija, y luego planeó todo para dejarla envuelta en una cobija ya sin vida y tratar de no ser atrapada. Les comparto los puntos clave de esa entrevista, todo desde la perspectiva de Yadira. Cuando yo me voy a vivir con Pablo, al mes es cuando yo voy por Lupita. Fuimos con doña Rosa, y doña Rosa te pidió otra vez la hoja de alumbramiento de Lupita. Y tú dijiste que no, que siempre ya no querías que se la llevaran para Estados Unidos, que tú te la ibas a traer. Ese día que yo me la llevo, iba drogada y al otro día ya vi a mi hija conmigo. El 17 de marzo del 2017, Yadira, Pablo y Lupita se encontraban en casa, pero Yadira estuvo consumiendo drogas durante todo el día, llegando al punto de no poder dormir bien. Mientras Lupita, al ser una pequeña niña de 4 años, estaba dormida, Yadira tuvo insomnio hasta aproximadamente las 6 de la mañana del 18 de marzo. Pablo fue por ella para despertarla y decirle que debían prepararse para ir a trabajar, pero antes debía revisar a la niña. Cuando Yadira vio a Lupita acostada, se dio cuenta de que se había hecho del baño en la cama y lamentablemente ese inocente acto la puso en el peor peligro. Yadira se drogó nuevamente y a partir de ese momento, como se dice coloquialmente, se desconectó de la realidad. Cuando recobró un poco de conciencia, aún consumida por las drogas, se dio cuenta de que Lupita estaba tirada en el piso ya sin vida. Me despierto, me doy el último jalón y de ella no me acuerdo. Cuando yo reacciono, mi hija ya estaba muerta. Al preguntarle a Pablo qué es lo que había pasado, Pablo le contó que, llena de ira, la bañó con agua fría y comenzó a golpear a Lupita con un cinturón. Dime qué pasó. Se bañaste a la niña 3 veces con agua fría porque se hizo del baño. Así le pegaste con el cinturón, así le estabas pegando como si fuera un adulto. Después de golpearla con el cinturón, la ira y enojo de Yadira seguía creciendo, por lo que continuó golpeando a la niña. Le destrocé todos sus intestinos por dentro, a golpes. La azoté en el piso y le reventé lo que es el cráneo. Esa brutalidad la llevó a una terrible muerte. Según Yadira, Pablo se salió y fue a buscar a su mamá para contarle de los golpes que le estaba dando Yadira a la niña. Cuando llegaron a ver, ya estaban las cosas hechas. La toqué y estaba fría, ya su cuerpo de mi hija ya estaba tieso. Ese fue el hecho que les había contado anteriormente, que hizo que la mamá de Pablo fuera a denunciarlos, pero las autoridades apenas comenzarían su lento protocolo de investigación. Cuando vio que la niña ya no estaba con vida, le cambió la ropa y le puso una que nadie le había visto antes. La envolvió en una cobija de ositos que tampoco se había visto antes para que no la pudieran identificar tan fácil.
Al principio pensó en aventar a la pequeña a un canal. De hecho, yo le había dicho a él que la aventáramos al canal, porque ahí en el canal iba a tardar más tiempo porque la encontraran. Todavía estaba drogada. Supuestamente, Pablo le dijo que debían llevarla al doctor, pero Yadira le dijo que ya no estaba con vida. Y le dijo, vamos a tirarla, acompáñame nada más, cuídame, que no me vean. Y me dice, no, vamos a llevarla al doctor, vamos a ver si todavía está viva la niña. Es que escúchate, vete lo que estás hablando. Descartando la idea del canal, después decidió que la dejaría escondida en un terreno baldío en donde ella creía no sería descubierto el cuerpo. Salieron de la casa, Yadira llevaba cargando a Lupita en brazos y al llegar al terreno, Pablo se quedó vigilando que nadie los viera mientras que Yadira escondía a la pequeña entre unas traves de concreto y la metía en un hueco para luego volver a taparla con las traves y con unas bolsas negras. Porque cuando yo la fui a tirar, donde la encontraron a Lupita, había una base de camiones. Yo me fui a asomar a esa base de camiones a ver si no había nadie. Veo que no hay nadie, me atravieso al camellón, había unas traves de cemento grandes. Y ahí es donde, saco todo lo que tenía, todo lo que había dentro de las traves, la meto al hueco que hice, la escondo y la tapo. Y dije, no la van a ver. Gente que llegue a pasar por este camellón para tomar su camión o su combi que vaya para el metro, no la van a ver. Después de dejar a la pequeña, llegó nuevamente con Pablo y le preguntó si nadie los había visto. Él dijo que no y ambos se fueron deprisa a la casa de Yadira. ¿De dónde la dejaste? Le digo, ya camínale, vámonos. Nos cruzamos la avenida y nos echamos a correr hacia mi casa. Yadira se cambió de ropa y se puso a limpiar para no dejar evidencias. Comentó que el resto del día ya no se drogó porque seguía sintiendo ira y estaba muy alterada. Al día siguiente, la madre de Pablo fue a preguntar por la niña y Yadira le comentó que se había encontrado al padre de la pequeña. Discutieron e incluso le había dado un golpe a Yadira para llevarse a la niña con él. La señora le pidió un número telefónico por lo menos para poder hablar con la niña, pero Yadira le dijo que no tenía ninguno y no sabía en dónde vivía el papá. Esa mentira la sostuvo a partir de ese momento y la replicó con su familia porque también le preguntaban en dónde estaba la niña. Cuando ya se presenta a mi suegra, nos pregunta por la niña. Le contesto y le digo, no. Le digo, es que la niña se la llevó su papá. Toda mi familia sabía que mi hija se la había llevado a su papá. No sabían lo que había pasado en realidad con la niña. Pasaron 9 meses y Yadira y Pablo vivieron relativamente tranquilos, pero sabiendo que en algún momento los podrían atrapar. Un día fueron a la casa de la hermana de Pablo y vieron sobre la mesa un periódico con la foto de Lupita. Y fue cuando Yadira sintió que el momento llegaría pronto y la iban a atrapar. Le digo, trata de alejarte de mí. Lo más que puedas, aléjate. Le digo, yo no te quiero arrastrar conmigo, porque al final de cuentas al que van a culpar más va a ser a ti, no a mí. Una mujer, ¿cómo va a violentar a un niño? Mucho menos a tus propios hijos los vas a violentar. Y él me dice, no. ¿Por qué? Porque los dos estuvimos en el momento. Yo estuve presente cuando pasó todo. De todos modos me van a agarrar, porque soy cómplice. En diciembre del 2017, los policías entraron a su casa y los detuvieron. A partir de ese momento, no volvieron a estar en libertad. Yo me declaré inocente. Ante el juez, ante todos me declaré yo inocente. Nunca dije que yo lo hice. Cuando yo empiezo a recordar las cosas es cuando yo ya estoy dentro de la cárcel. Cuando ya se me empieza a bajar las drogas. Yadira comentó que si no hubiera sido por Frida Guerrera, posiblemente ella seguiría en libertad porque las autoridades en realidad no habían investigado. Esta Frida fue la que hizo todo esto. Si ella no hubiera movido nada, créeme que yo no estuviera aquí. De hecho, se supone que los abuelos de la niña fueron a reconocer el cuerpo y con eso cerraron el caso, hasta que Frida hizo todo el gran trabajo del que ya sabemos. Mis hermanas van y preguntan a Palacio. Ellos les dicen que, efectivamente sí había estado la niña ahí, pero que sus abuelitos habían ido a reclamar el cuerpo. Mi mamá nunca fue y reclamó el cuerpo. Su familia del papá de mi hija, mucho menos. Es así que llegamos al final de la historia de Lupita. Sus familiares ya saben la verdad y después de un largo camino, los culpables ya están encarcelados, pagando por su crimen y por la cantidad de años de su sentencia, es muy probable que nunca vuelvan a estar en libertad. Sí, soy culpable. Acepto el delito que cometí, el hecho de haber matado a mi hija, de haberle pegado, de haberla hecho trizas con mis propias manos. Acepto todo. La droga fue la que me trastornó. La droga no me hizo la mejor mamá. Finalmente, Marina dio una entrevista en la que comentó: es una buena sentencia. Para mí él se la merece. Ella también, por no decir nada. La niña al fin ya podrá descansar en paz. Ahora tiene justicia y tiene un nombre y existe.
Frida Guerrera estaba satisfecha con la sentencia. En enero del 2018 conoció a la hermana mayor de Lupita y describió en una nota que era muy parecida a su hermanita. Se abrazaron y la niña comentó: Monse mató a Lupita. Yo no quiero sentir feo aquí dentro, tocándose el corazón. Solo quiero que Lupita perdone a Monse. Ella ahora está en el cielo, pero le pedí a los Reyes Magos su muñeco. Esto ha sido todo por el caso de Guadalupe Medina Pichardo, Lupita, uno de los infanticidios más sonados y dolorosos en México, hechos que esperamos no se repitan jamás con ningún otro niño. Pero sí será importante pedir que no esperen la Procuraduría ni las instancias correspondientes a tener a activistas encima, a tener a los medios de comunicación encima. No esperemos a que existan más niñas calcetitas rojas. Eso tiene que parar. Aunque haber atrapado a los culpables no hará que la pequeña niña vuelva, deseamos que su familia haya encontrado la justicia que merecen y que Lupita por fin esté descansando en paz. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este hecho. Déjenme saberlo en los comentarios. Gracias por acompañarme en este video. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y darle like. Nos vemos pronto. Bye bye.